100% Radio. ¿Tienes vida eterna? ¿Cómo alcanzar la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Bueno, estas son preguntas muy importantes que tienen relación con todos nosotros, y no solamente con el más allá o con lo que va a pasar luego de la muerte. Porque cuando hablamos de vida eterna, la vida eterna comienza acá, mientras estamos aquí en la tierra y continúa luego de morir. De alguna manera podemos decir y asegurar que todos vamos a vivir eternamente. El tema es que cuando la Biblia habla de vida eterna se refiere a una vida con Dios, porque podemos pasar la eternidad o con Dios o separados de Dios, que esto sería realmente muy trágico, ya que viviremos por siempre, por los siglos de los siglos, separados de Dios. Entonces, nuestro mayor desafío es tener vida eterna junto a Dios por siempre, en ese estado donde vamos a estar junto a Él por toda la eternidad, en gozo, en paz, en plenitud, disfrutando de su presencia y de todas sus bendiciones. Pero, amigo querido, está también la posibilidad de que vivamos separados de Dios. Depende de cuál es la decisión que tomemos mientras vivamos aquí en la tierra. Pero como te dije, la vida eterna comienza aquí. ¿De qué manera? La vida eterna es vida abundante, es vida de Dios, compartida con todos aquellos que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hasta que nosotros no ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, no podemos disfrutar de vida eterna, ni aquí y mucho menos en la eternidad. La Biblia nos presenta un camino claro hacia la vida eterna. En primer lugar, debemos reconocer que hemos pecado contra Dios, que somos pecadores. En la Biblia, en Romanos capítulo 3, verso 23, leemos que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios, las cuales nos hacen merecedores del castigo. Porque todos nuestros pecados son, en última instancia, una rebelión contra un Dios eterno, un Dios santo, un Dios puro, y solo un castigo eterno es suficiente. Y hasta aquí parece todo muy negativo. No obstante, en el capítulo 6 de Romanos, verso 23, leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, esta es la buena noticia. Esto es lo que pregona el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, quien no pecó, que se mantuvo puro, en santidad mientras vivió aquí en la tierra, como lo enseña Primera de Pedro 2, capítulo 22, que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sí, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, como enseña Juan capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre y murió, puro, perfecto y santo, para pagar nuestro castigo. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, sí, Él murió en la cruz. Como enseña, por ejemplo, Juan capítulo 19, del verso 31 al 42, donde leemos cómo muere Jesús, llevando el castigo que merecíamos todos nosotros en esa cruz. Dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo es de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
El primer ladrón, asimismo al otro, que había sido crucificado junto con Jesús. Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Jesús lleva el castigo que nosotros merecíamos en esa cruz, nuestro pecado, nuestras maldades, todo fue cargado y llevado por Cristo allí en la cruz. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros recibamos el perdón, la justicia que viene de parte de Dios. La Biblia enseña que 3 días más tarde resucita entre los muertos, demostrando así su victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, leemos que, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo esto es un regalo de parte de Dios para nosotros, y tal vez debamos cambiar nuestra forma de pensar con respecto a Cristo, que no solo fue un personaje de la historia, o un judío que murió en una cruz, o un profeta. No, tenemos que entender con respecto a Cristo, para obtener salvación, quién es Él, qué es lo que hizo y por qué lo hizo. Una vez que comprendemos esto, tenemos que arrepentirnos para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de bendición. Si ponemos nuestra fe en Él, confiando en que su muerte en la cruz fue el pago por nuestros pecados, seremos perdonados y vamos a recibir la promesa de la vida eterna en el cielo. La vida eterna comienza aquí, que es vida abundante, vida de paz, vida de gozo, de plenitud, y continúa en la eternidad junto a Dios. En Juan capítulo 3, verso 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Así lo dice Romanos capítulo 10, verso 9. Solamente la obra completa de Cristo en la cruz es el único camino para obtener vida eterna, y tenemos que poner nuestra fe en eso. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Si deseas recibir la vida eterna, primero tienes que aceptar a Jesucristo, reconocerlo como tu Salvador, repitiendo esta oración: Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Pero Jesucristo tomó ese castigo que yo merecía, de manera que a través de la fe en Él yo pueda ser perdonado. Me arrepiento y me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para mi salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y por tu perdón. Gracias por el regalo de la vida eterna. La recibo por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que realizar esta oración o cualquier otra oración no es suficiente para salvarle. Tienes que creer, tienes que confiar en Cristo. Entregar tu vida, reconocerlo en tus caminos. Él puede librarte del pecado, Él puede darte esa vida eterna. Esta oración es simplemente una manera de expresarle a Dios tu fe en Él, agradecerle porque Él te da la salvación, pero debes tomarte fuerte de la mano de Jesús y caminar con Él día a día. Si has hecho esta decisión, quisiéramos saber de ti. Queremos saber cómo es que recibiste este mensaje y cómo
es que has tomado esta decisión de recibir a Jesús en tu corazón. No dudes en comunicarte con nosotros, enviarnos un mensaje o dejarnos un comentario a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mario Rubén Serrano. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.